qué debe hacer. En el momento conoces la ley, le dice, y él resume muy bien la ley. Este experto de la ley le dice que se debe amar al prójimo, no, primero a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, ¿no? Y Jesús le dice que vaya y haga eso, pero inmediatamente, como toda persona que sabe dentro de sí, como toda persona religiosa que sabe dentro de sí que no es capaz de cumplir algo, lo que inmediatamente quiere hacer es justificarse y pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y gracias a esta pregunta es que Jesús comienza la parábola del buen samaritano. Y esta parábola entonces trata de que este hombre se dé cuenta de cuál es su condición. Jesús, con mucha paciencia y con mucho amor, le está evangelizando, ¿no? Entonces el propósito de la parábola, es evangelizar, en este caso, a un religioso. Porque es muy diferente evangelizar a una persona que viene con pobreza espiritual, con necesidad, ¿no?, de ser salvado, ¿no?, porque es consciente de que es incapaz por sí mismo de encontrar la salvación, que evangelizar a una persona que cree que por sus actos no tiene mérito para ser salvo, ¿no? Entonces esa persona primero tendría que hacerle ver su condición de pecado. La persona que viene con el espíritu, el pobre de espíritu, sabe que está en una condición de pecado, reconoce que está en una condición de pecado, sabe que su condición es nada al costado de Dios y quiere la salvación. Pero la persona religiosa que está perdida no es consciente de que no es salva y no sabe que es pecadora. Entonces el objetivo de Jesús al evangelizar a esa persona es que se dé cuenta, ¿no?, de su condición. Evangelizar a un religioso haciéndole ver su condición. Y él tenía la misma condición que cualquiera que seguía a Jesús, pecadores, ¿no? Y luego de ver esto en la primera parte, comenzamos a analizar la parábola y vimos que primero los que pasan por el lado de esta persona, bueno, vimos, ¿no?, que una persona que está viajando, la asaltada, golpeada y prácticamente dejada muerta. Y una de las primeras personas que pasan son dos religiosos, que es un sacerdote y un levita, personas cercanas a todo lo que tiene que ser el trabajo con Dios y obviamente también conocedoras de la ley de Dios. Pero vemos que pasan de lado. Como les decía esa vez, para que una persona que conoce la palabra pase de lado, para que una persona que conoce la palabra peque, para una persona que se considera cristiana peque, tiene que haber una justificación. A diferencia del mundo, que ellos pecan a veces sin pensarlo porque es parte de su vida, los cristianos, cuando pecan en su mente, tienen que tejer algún tipo de justificación. Y vimos que la justificación de estas dos personas podría haber sido una falsa santificación, porque tocar un muerto en esa época era pues tan impuro, ¿no? Y tal vez ellos pensaban: no lo toco, yo no voy a poder servir en el templo, ¿no? Y también pues un temor, ¿no? Temor tal vez a que por ahí estuvieran más asaltantes, ¿no? Una falsa prudencia. Luego la semana pasada, si no me equivoco, terminamos viendo que el samaritano sí se acerca y dice una palabra, la parábola es una palabra muy especial que dice: fue movido a misericordia. Y vemos cómo Jesús también era movido a misericordia, ¿no? No solamente por sus escogidos, sino por toda persona que él veía, lo veía como dice la palabra de Dios, como oveja sin pastor. Él hizo muchos milagros, tanto de alimentación como de sanidad, como de expulsión de demonios, ¿no? Y todo lo demás, no solo para personas que fueran salvas, sino para todas las personas que se acercaban a él, ¿no? Él no echaba fuera a nadie. Entonces, luego en la semana pasada fue que recibimos a quien ayudar, ¿no? Vemos cómo esta persona pasa por el lado de esta persona que está malherida y no está viendo pues si es
qué tipo de persona es, sino simplemente lo ayuda, ¿no? Y vimos que para ayudar se ayuda a todos, pero para que lo tengamos muy precisamos, que los primeros son los del pacto. ¿Qué quiere decir los del pacto? Las personas que creen en Dios. Los que son nuestros hermanos espirituales deben ser los primeros y que debemos ayudar. ¿Por qué? Porque así mostramos, ¿no?, cómo viven los hermanos en Cristo. Entonces, una persona que está en la iglesia no puede estar mendigando, porque se supone que eso hablaría muy mal de la iglesia, que sus hermanos no están supliendo la necesidad del hermano que está en extrema necesidad. También vimos que a los extranjeros, a las personas que no eran de nuestra misma comunidad, también tenemos que ayudarlos, porque en la Biblia hay incontables pasajes que te lo dicen. Luego, a los que se consideran nuestros enemigos, porque así como cristianos no es que nosotros estemos formando enemigos, sino hay que personas que se pueden considerar ellas nuestros enemigos, por más que nos salgan en mal, nosotros debemos devolverle con él bien. Porque si solamente damos a los que no nos hacen bien, pues no hacemos nada diferente a las personas del mundo. Y finalmente, bueno, englobando a todos, mucho más aquellos que no pueden, ¿qué cosa? Retribuirte, ¿verdad? Esas personas que en la época de Jesús pues eran todos los enfermos, ¿verdad? Todas las personas que tenían alguna discapacidad. Entendamos que en la época de Jesús era muy diferente a la actualidad. En la actualidad, por ejemplo, una persona que no puede caminar desempeña un empleo, ¿cierto? ¿Puede desempeñar un empleo? Sí, incluso personas sin dientes que también desempeñan empleo. Pero en la época de Jesús, las personas que tenían alguna discapacidad no podían hacer nada, porque uno, eran mal vistos, eran como diciendo esos pecadores, por eso están así porque se lo merecen, eran mendigos porque nadie le daba ningún trabajo, ¿ya? Ahora todavía existen los derechos, que sí, esa persona le daba trabajo. No, en esa época no era así, ¿no? Una persona que caía en la desgracia de una enfermedad, en la desgracia de una discapacidad, estaba prácticamente destinado a la mendicidad si es que su familia no lo acogía. Y el mandato decía que la familia debería suplirle, pero ya vemos que la gran mayoría de ellos se deshacían de sus familiares, ¿no? Entonces, más aún dice a las personas que no nos van a poder agradecer, ¿verdad? Entonces, la semana pasada vimos a quién ayudar, hoy día vamos a ver cómo ayudar. Vamos a Lucas 10:34, y si alguien me puede leer, por favor, del 34 al 35, el versículo 34 y el versículo 35. Amén. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 centenarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Gracias. Entonces acá vemos qué hizo el samaritano, ¿no? Lo ve y le cura las heridas, ¿verdad? Le cura las heridas con aceite y vino y se las venda. Hay que entender que ese samaritano, cuando pasaba por ese camino, no andaba haciendo un tour. No es como ahora que hay gente que va de pasear ese deporte de aventura, ¿no? Va a hacer turismo. Estamos hablando de una época que si tú caminabas por un lugar, ¿para qué? Porque era alguna necesidad extrema, porque yo iba a un lugar, que sea otro pueblo, a comerciar, a vender algo, tal vez las cosas de mi chacra que yo había sacado, tal vez algunos animalitos. Emprendían largas caminatas de días para poder vender algo. Porque en esa época pues no había, ahora porque tenemos el jump y esas cosas que tienen. Solamente había el trueque, ¿verdad? La gran mayoría de personas hacían trueque. Si había monedas, muy pocas personas tenían monedas. La verdad. Muy pocas personas tenían dinero. No es que tú ibas con tu bolsa llena de dinero. Las personas que tenían algún tipo de comercio, propiedad, podían tener dinero, pero la gente muy pobre no tenía. Iba a intercambiar ciertas cosas, ¿verdad? Y muchas veces en tu pueblo no había todos los productos que tú necesitabas. Tenías que viajar a otro pueblo para intercambiar lo que tú tenías con algo que tú necesitabas. Entonces, ¿este hombre estaba haciendo algo? Sí, estaba seguramente trabajando. Su trabajo era llevar lo que llevaría pues en sus mulitas, ¿no? Pero estaba pues
yendo a algún lugar con un propósito, ¿verdad? Él podría haberse dicho, uy, ya cuando lo voy a curar, pero de ahí me voy corriendo porque me voy a perder, porque seguramente en el otro pueblo alguien lo estaba esperando. ¿O creen que no? Claro que sí, alguien lo estaba esperando. Algo había quedado seguramente. Y si no llegaba ese día que él sabía que iba a vender lo que él pensaba vender. ¿Se dan cuenta cómo este samaritano nos muestra a Jesús, este personaje que él crea, ¿no? Que es un ejemplo de cómo debería ser la ayuda? Esta persona deja de lado lo que está haciendo, sus actividades que lo van a sustentar, ¿no? ¿Por qué? Porque como leímos la semana pasada, fue movido a misericordia. Pero sin embargo el levita y el sacerdote, ellos pensaban, no, tengo que hacer tal cosa, no me voy a perder el tiempo, quizás me voy a contaminar. Pero la persona que realmente es convertida y tiene corazón misericordioso, no está pensando, ¿no? Ay, no, si yo llego tarde, uy, ya no puedo. Ahí está la palabrita, ¿no? No puedo, ¿no? Entonces nos justificamos. Porque los cristianos, como le dije, nos justificamos para no hacer lo bueno y para hacer lo malo también. ¿Ya? Vemos que también no solamente le cura, sino que lo pone sobre su cabalgadura, ¿no? Y lo lleva a una posada y cuida de él. Las posadas estaban ahí a la vuelta de la esquina, como ahora que tú vas a la esquina y montas unos agotes o lo que sea. No, puedes tomarte medio día, horas en llegar hasta un lugar donde hubiera gente que cuidara, bueno, que hubiera cama, que pudiera dormir. Así que se tuvo que desviar de donde iba y tuvo que ir hasta ese lugar. No solamente eso, al otro día, ¿qué quiere decir otro día? Que la noche la pasó con él. A los que son padres o madres, alguna vez seguramente se han amanecido cuidando a sus hijos cuando han estado enfermos, ¿verdad? Pero son tus hijos. Te caes de sueño, pero son tus hijos y tú los cuidas, ¿no? Una persona que está, la persona cuando tu hijito estaba enfermo se queja, ¿sí o no que se queja? Y tienes que atenderlo, está medio dormido, pero tienes que atenderlo, cambiarle lo que les tengan que cambiar, curarle lo que le tengan que curar, ¿verdad? Esta persona pasó toda la noche con esta persona. Seguro, obviamente, esta persona se quejaría en la noche porque el que te golpee seguramente le habían roto costillas, ¿no? Tenía un dolor increíble porque lo habían golpeado hasta la muerte, dice la Biblia, ¿no? Y pasó toda la noche con él curándole. Ni habrá dormido bien, ¿verdad? Y no contento con eso, dice, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Sacó 2 monedas antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada. O sea, encima, da más, solamente ha dado su tiempo, ha gastado su vino y aceite, se ha desviado del camino, ha perdido, quién sabe, su trabajo, sino que deja de lo que tiene, ¿no? Para que esta persona sea cuidada. Y le dice, y lo que gaste, ¿no? Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. ¿Se dan cuenta del estándar que una vez más nos pone Jesús? El ejemplo del cual nos está diciendo que debemos nosotros emular, copiar. ¿Es fácil? No. Con todo lo que sea en un momento podrá dar, ¿no? Como damos para las niñas del albergue. Y eso quizás nos hemos atrasado y hemos tenido que postergar. Pero por ejemplo, a veces decimos, vamos el sábado, ¿no? Sí, y preguntamos, ¿no? ¿Y pueden ir? No, porque están trabajando. No llegan a su trabajo. Y con todo vamos pues media hora tal vez. Dejamos las cosas y luego nos regresamos a nuestras casas. No creemos nosotros ningún sacrificio. Es más, en nuestra mente ya lo hemos programado. Bueno, si ya nos toca pues ir al albergue tal día, voy a pedir permiso, o voy a ver cómo hago para ir. Lo has planeado. Pero ¿qué tal si no fuera algo planeado? ¿Qué tal si va justo en el momento que tú tienes todas las responsabilidades del mundo? ¿Sería la misma la reacción? ¿Realmente actuaríamos así? ¿O lo pensaríamos más?
¿no? Entonces el estándar que está poniendo Jesús, dándonos el ejemplo de lo que hizo este samaritano, es bastante alto. ¿Por qué? Porque este buen samaritano, ¿a quién refleja? A nosotros. A Jesús, ¿verdad? Es más, este buen samaritano le queda chico a Jesús. Porque Jesús dice que no tuvo en estima, ¿no?, el ser Dios y se hizo hombre para salvarnos. No solamente es que dio su tiempo, curó nuestras heridas y dio un par de monedas, ¿no? Solamente que pues, Él dio su vida por nosotros. Y Cristo no espera menos de nosotros. ¿Qué es exacto? Eso es lo que espera de nosotros, ¿no? Entonces, este amor, si respondemos a la pregunta, ¿cómo ayudar? Vamos a ver dos formas ya, pero esta la ¿sí? A ver, de forma incondicional. ¿Qué es de forma incondicional? Sin esperar nada. Vamos a ver que la Biblia en muchos pasajes nos dice que hay que ayudar de forma incondicional. Pero también vamos a ver que la misma Biblia nos pone condiciones. Entonces, hermana, ¿de forma incondicional o de forma condicional? ¿Cómo es la cuestión? ¿Ya? La Biblia, vamos a ver ahorita, vamos a comenzar por lo incondicional, que ya lo hemos estado viendo la semana pasada. Voy a poner un poquito más al medio. Esta nota cuando borro, creo que más me sucia que borro. Lo que pasa es que hay que lavarlo. Esta viejita ya tiene años que ha trabajado y yo nunca le he lavado. Acá vamos a poner el medio. Entonces, como le decía, hay muchas personas dentro de las mismas iglesias que defienden tanto una forma incondicional como una forma condicional. ¿Ya? Vamos a analizar por qué. Porque las personas cuando están en las iglesias, cuando hablan de esto, no es porque, bueno, a menos que no sea ninguna persona que no estudie para nada la Biblia, la gran mayoría se basa en pasajes de la Biblia para poder advertir a la gente de cómo deben ayudar, ¿no? y de todo lo que hacen. Entonces vamos a ver la manera incondicional. Entonces la manera incondicional de llegar al prójimo, primero es una manera sacrificial. ¿Qué es sacrificial? ¿A qué suena? A un sacrificio. El samaritano no hizo sacrificios para ayudar. Sí. Claro que hizo sacrificios, se desvió de su camino, quizás perdió sus ingresos, de su tiempo, su dinero, para ayudar a alguien que no conocía. Vamos a ver Juan 15:13, porque lo que Dios nos pide es esto. Juan 15:13. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. ¿Qué dice? Darle un pan, darle dinero. ¿Cuál es el amor más grande? Dar la vida por sus amigos. ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Qué está pidiendo? La vida. No está pidiendo un voto de dinero, un tiempo, sino la vida. Y Él tiene derecho a pedir eso. ¿Por qué? Porque Él dio su vida, ¿verdad? Vamos a buscar 1 Juan 4:11. ¿Qué dice 1 Juan 4:11? Amén. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Ahí estos dos versículos se complementan, ¿verdad? Porque habíamos leído hace un momento, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? ¿Y quién nos ha dado ese ejemplo? Cristo, dice. Dios nos ha amado así, continuamos con el otro pasaje, por eso nosotros también, dice, debemos amarnos unos a otros. Entonces, ¿qué pide? ¿Cómo es la forma de ayudar? De una forma sacrificial. Da la vida.
No te está diciendo que des unas horas, no te está diciendo que des un montón de dinero, te está diciendo que des tu vida por aquellos, ¿no?, que están a tu alrededor, por tu prójimo. ¿Qué más? Esto también es permanente. Voy a ayudar un tiempo y un tiempo no, porque voy a descansar, porque ayude mucho. ¿Ya? Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Amén. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Incluso en el versículo anterior, el 6:9, dice: no se canséis. Dice, a ver, el 9, por favor, Vania, el anterior. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ya, si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. No es que, bueno, ya ayudé, ya suficiente, yo ayudé en mi juventud, ahora estoy viejo, ahora voy a descansar. ¿No? El cristiano no tiene vacaciones, no es que ya me cansé de ayudar mucho, ahora ya me toca a mí. No, dice, no cesen de hacer el bien, ¿no? Sigan haciendo el bien, ¿no? Dice, cada vez que tengan la oportunidad. Es que a mí no se me presenta la oportunidad. Es que será verdad que no se nos presenta la oportunidad. Estamos rodeados de gente que tiene necesidad. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces estamos tan metidos en nuestros propios asuntos, en nuestras propias dificultades, en nuestros propios problemas, en nuestras propias necesidades, que no vemos que tal vez nuestro hermano o hermana, o una persona vecino, vecina, amigo, amiga, tiene necesidad. Somos seres egoístas. Somos, porque me incluyo. Muchas veces estoy más preocupada de tal cosa, de mi casa, de mi familia, de tal responsabilidad que si no me alcanza para este mes. Y te olvidas totalmente del resto, ¿no? Entonces, no es que no haya oportunidad, es que nosotros no las vemos. La oportunidad está siempre. Porque el que diga que en este mundo no hay necesidad, lo está viviendo en otro planeta. Nuestro mundo está lleno de necesidad, tanto en la iglesia como fuera de ella. Y la Biblia nos dice que cada vez que tengamos oportunidad, no te canses de hacer el bien todo el tiempo. Entonces, esta forma de ayudar es permanente, ¿verdad? Luego también, con alegría. No porque me obligaron, no porque me dijeron, ay, toca ir al albergue, me había olvidado. ¿Cómo nos olvidamos? Porque no está en nuestro corazón. Vamos a buscar, hermanos, 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No por presión, no porque alguien me diga tienes que ayudar, ¿no? Sino de manera voluntaria. Cuando inicia el versículo dice de como propuso, ¿qué proponer en su corazón? De cómo propuso en su corazón. Si yo me propongo algo, he debido tomar un tiempo anterior para pensarlo, ¿verdad? No es que, me surgió la mente. No, me lo he propuesto en mi corazón. Y en mi corazón, ¿qué quiere decir? Que está el ayudar. Yo no me propongo algo que no tengo en mi mente y en mi corazón.
Pero dice acá que tú tienes que proponerte, quiere decir que tú tienes que estar pensando en cómo ayudar. En tu mente, si eres un cristiano convertido, debe estar cómo ayudar, ¿verdad? Y dice, no con tristeza, no con tristeza, no, pero si yo doy, ya no me va a alcanzar. Para el fin de mes ya no me alcanza. Y si yo doy para ellos, ya no alcanza para mi familia y para mis hijos. Si pensamos así, todavía no hemos entendido el amor de Dios. Es cierto, sentimos lástima por el resto, pero no cumplimos el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sigo como lo mismo, así como tú quieres que tus hijos coman, igualmente debes preocuparte porque tu prójimo coma, ¿verdad? Entonces dice, no con tristeza, ni por necesidad, no, ni porque yo quiera algo, porque Dios ama al dador alegre. Como digo siempre, nosotros no podemos ver los corazones, pero Dios sí ve el corazón. Y la verdad es que el cristiano tiene que estar alegre de tener la oportunidad de ayudar, no lamentarse, uy, ya toca otra vez, no, sino alegre por tener la oportunidad de ayudar. Lo mismo es en las cosas de Dios, no, así como en el prójimo, también aquí, por ejemplo, en la iglesia, uy, ya me tocó otra vez tal cosa. No, deben contentarse en tener la oportunidad de apoyar, de ayudar, tanto en necesidad espiritual como en necesidad material. No contando mis centavos y es que, ay, no, ya me toca llevar todo, no. Porque ya sabemos que el hijo no es coactivo, hermano. ¿Qué quiere decir? No es que tú vas a ir al infierno por no tienes mal, no, como la vez escuché que mi esposo había escuchado que alguien, ¿no? Había dicho que había ido al infierno, había encontrado algunos que estaban ahí por no diezmar. Pues decía, no es así, hermano, no te vas a ir al infierno por no diezmar, pero evidencia que no eres dador alegre, evidencia que quizás no seas convertido, porque como le digo, uno tiene que estar contento por tener la oportunidad de poder contribuir de alguna manera a la obra de Dios, de alguna manera, ¿no? Que esto que estoy dando, no vean, qué pesado, esto que estoy dando, quién sabe va a servir, qué sé yo, para que alguien se acerque a Dios. ¿Cómo, hermana? ¿De qué manera? Porque con lo que pagamos, hermano, ¿qué hacemos? El local para que se invita a personas para venir, se compran materiales, una Biblia que damos al invitado, ¿verdad? ¿Eso no es una forma también de acercar el reino de Dios a las personas? Entonces tenemos que tener alegría por dar. Acá ni siquiera hay el pretexto, hoy no, el pastor vive de mis ofrendas, de mi tiempo. Saben que no es así. No lo hacemos. Entonces, acá están ustedes totalmente seguros que lo que ustedes den, ¿dónde va? Para la obra del Señor. Entonces, no se debemos dar pues con tristeza, sino alegre por tener la oportunidad. De la misma manera, si se ayuda a las chicas del albergue, ¿no? Porque ellas de alguna manera reciban. Porque dice que, como les explicaba la semana pasada, nosotros estamos dañados totalmente, pero lo que primero que percibimos son nuestras necesidades carnales. Y luego pasamos a la necesidad espiritual, que la mayoría de gente no se da cuenta que también la tiene, ¿no? Entonces, siempre debemos dar con alegría, no con pesar, no con tristeza. Ay, no me va a alcanzar. Eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios, hermano. Siguiente, ¿qué más? Sin esperar nada a cambio, sacrificial, permanente, con alegría, sin esperar nada a cambio. Ya acabamos de ver un pasaje que ya habíamos leído, pero
Vamos a volver a leerlo. Lucas 6, 32, 36. Lucas 6, del versículo 32 al 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué méritos tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes quieres recibir, ¿qué méritos tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ama pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para que con los ingratos mal. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El versículo 35 dice, no amen a vuestros amigos, ¿no? Porque así es el Altísimo, así seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Acaso toda la gente del mundo le agradece a Dios por lo que tiene? No. Podríamos decir que la gran mayoría del mundo disfruta de los bienes que Dios le ha dado y encima dice que Dios no existe, y encima blasfema su nombre, ¿sí o no? Francamente la gente, ¿no?, desafía a Dios cuando el aire que respira, el cuerpo que tiene cada célula de su cuerpo le pertenece. ¿Y acaso es un rayo cayendo por encima de ellos y fulminándolo? Lo cual podría ser Dios si quisiera. No, Dios tiene tanta paciencia y misericordia que no lo fulmina. Sabe que son ingratos y que nunca le van a retribuir, porque muchas de esas personas no van a ser salvas, se van a ir al infierno. ¿Le van a retribuir alguna vez a Dios algo? No, pero aún le sigue dando, aún les sigue permitiendo que vivan, que sigan respirando. Entonces, si ustedes dicen son hijos del Altísimo, darán sin esperar recibir nada a cambio, así como lo que pensamos más o menos, así como a los ingratos. ¿Qué es un ingrato? Un malagradecido. Ay, yo tanto mira, qué maravilla, a mí. Pero eso es. ¿Qué esperamos recibir? Si Dios nos está diciendo que tenemos que ver a ellos, entonces si alguien es ingrato con nosotros, solamente se está cumpliendo lo que la palabra dice. Y no es pretexto para ya no ayudar. Porque Dios te advierte, mira, tú tienes que ayudar, van a ser ingratos contigo, van a injuriarte como predicaba el hermano el día miércoles, y tú, ¿qué tienes que hacer? Seguir haciéndole el bien. ¿Por qué? Porque nosotros éramos también así. ¿Acaso Dios nos ayudó porque somos buenos? ¿Sí? No. Como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando Él nos llamó cuando éramos sus enemigos. De la misma manera, si tenemos la misericordia de Dios, tenemos que ser con los demás. Entonces, cuando uno lee todo esto, cuando uno iba leyendo la Biblia y un libro que tengo ahí de Timothy Keller, que es la misericordia, uno se ha dado cuenta que pobre cristianismo tienes programas. Qué pobre cristianismo practicamos, ¿no? Cómo vivimos tranquilamente pensando que somos cristianos, decimos que somos cristianos, pero no tenemos las características de cristiano. Y eso es ser un hipócrita, ser un estafador. Cuando una persona se de la calle está portando un uniforme policial, ¿qué hace con esa persona? Y no es policía. Porque hay gente, ¿no?, que se compra su uniforme y sale ahí como policía. ¿Qué hacen? Lo meten preso, ¿sí o no? Por portar el uniforme que no tiene el rango, no estudió, no ha hecho nada. Pero nosotros muchas veces decimos que somos cristianos, pero no somos, no hay características de un cristiano. Y cuando leía esos pasajes, hermanos, decimos, ¿qué tipo de cristianos somos? Tan egoístas, ¿no?
Esperemos que realmente simplemente es que hemos estado como dormidos, ¿no? Y que Dios nos está despertando para que nos demos cuenta de nuestra condición. Porque realmente, sí, yo por ejemplo he tenido años en el Evangelio, pero mucha de misericordia no hemos tenido evidencia, hermano, incluyéndome a mí, ¿no? Hay muchos pecados que tú te das, cada vez que tú conoces más a Dios, vas leyendo más su palabra, ¿te sientes más feliz? No es que no te sientas feliz, sientes contento porque Él te haya salvado, porque sin merecerlo, pero te has dado cuenta de tu condición, y tu condición no es que te elevas, sino que vas cayendo más. Por eso cuando Él dice, ay hermana, que solamente habla de, tú no nos das con palo nada más, es que la palabra de Dios es para darnos cuenta de nuestra condición, y nuestra condición no es buena. Simple. El día que salgan contentos de la iglesia me preocuparía. Porque uno viene aquí a darse cuenta, a aterrizar los pies y decir, esto soy. Y la alegría que podemos tener es porque Dios, así como soy, de horrible como soy, no digo físicamente por si acaso, sino de horrible, espiritualmente como soy, Dios ha tenido misericordia de mí. Entonces, esto es incondicional. Pero vamos a encontrar también en la Biblia que hay algunas condiciones, ¿ya? Y vamos a tratar de ver cómo debe ser nuestra vida, incondicional o condicional. Vamos a los que dicen que debe ser condicional. Segunda Tesalonicenses 3:10. Tesalonicenses 3:10. A ver, ¿quién nos puede leer? Ay, Amén. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta orden: el que no trabaje, que no coma. Si te dice el que no trabaja y no come, ¿de qué te está hablando? A una persona que es ociosa, que no hace nada, según este pasaje, ¿se le debe ayudar? ¿Sí o no? No pueden olvidar. No al ocioso, nos dice este pasaje. Porque nos dice eso, ¿no? Debe ser ocioso, es otra cosa. Ocioso, ¿ya? No al ocioso. Vamos a ver otra. A ver, esas son las cartas de Pablo. Primera de Timoteo 5:3. Primera de Timoteo 5:3. ¿Qué dice Primera de Timoteo 5:3? Honra a las viudas que en verdad lo son. O sea que había... ¿Cómo es que hay una viuda que no lo es? Pero si es viuda, se supone que está muerto su esposo, ¿no? ¿Cómo es que la viuda es o no es? No, la otra no se le murió, no, las personas habían viudas y ambas se le había muerto el esposo. Pero ¿por qué dice Pablo, honra a las viudas que lo son realmente? Había hecho obras de bien a los santos y a los necesitados. Muy bien, vamos a leer lo que estaba diciendo el hermano aquí más abajo. ¿Ya? Había ciertas condiciones que tenían que verse que esta viuda era una persona realmente que era cristiana, convertida. Y en el versículo 4 vemos, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan de sus primeros a ser piadosos para con su propia familia, ¿no? Quiere decir que los primeros en ayudar a esta persona, ¿quiénes deberían ser? Los de su familia, ¿verdad? Los de su familia. Luego dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y habla de algunas características de la viuda. Es diligente en oración noche y día. ¿Qué más? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, porque había viudas que no. Viudas que hacían con su vida lo que quería. ¿Ya? Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O él de decir de nuevo que la responsabilidad primera de mantener la casa de quién es, de los parientes, ¿verdad? Sea puesta en la lista solo la vida no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido,
que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado a sus hijos, ¿no? Si ha practicado, se criado a sus hijos, o sea, en sujeción obviamente a la palabra. Si ha practicado la hospitalidad, ¿no? Si ha lavado los pies de los santos, o sea, ha sido servicial, ¿verdad? Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, ¿a qué te está dando? ¿Te está dando o no te está dando condiciones? ¿Qué te dice? Que primero los que deben ayudar, ¿quiénes son? ¿Ya? Entonces vamos a poner la condición. Primero, ayudan los de su familia. Los de su familia. Pero también te dice otra cosa. ¿Qué te dice sobre las viudas que deben ayudar? Tiene ciertos requisitos, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, dice que ha debido ser hospitalaria, ha debido criar bien a sus hijos, que no se entrega a los placeres de este mundo. ¿Por qué pone esas condiciones si acá estamos viendo, ¿no? En la palabra de Dios vimos aquí en Lucas 62-66, que si la persona es ingrata, no te agradece, igual tú ayúdala. Pero acá te dice, no cualquier viuda. Fíjate bien, a las que realmente son viudas. ¿Se está contradiciendo la palabra? No se puede contradecir, hermano, pero parece que se puede contradecir, pero no se puede contradecir, ¿no? Entonces está lo primero de que ayudan los de su familia. También te ayudas a los que verdaderamente tienen la necesidad, ¿verdad? Ayudar a los que verdaderamente cumplen ciertas condiciones. Cumple condiciones. Total, hermana, dice una cosa, dice otra, sí o no, ¿cómo la cuestión? Vamos a seguir, hermana, buscando. Primera Timoteo 5:8, justamente, solamente, es lo que hemos leído, pero quiero centrarme en algo ahorita, ¿no? El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No, habla, quería centrarme en lo de acá, que primero deben ayudar los de su familia, dice que es como un incrédulo el que no provee para su casa. Y este sí es del 5:3 hasta el 10. ¿Ya? Y otro habla de las viudas. Entonces, hermanos, ¿qué es? ¿Sí o no? ¿Ayudamos a todos o hay ciertas condiciones que tenemos que ver? A ver. Si la misericordia debe ser incondicional, ¿por qué el apóstol advierte de estos casos? Acá hay una respuesta. Porque nuestra misericordia no debe facilitar a alguien el desobedecer y alejarse de Dios. Entendamos algo, porque una persona sufre, está pasando un momento difícil en su vida, necesidad, angustia, lo que sea. Hay tres razones. A, una injusticia. ¿Qué es una injusticia? ¿Qué sé yo? A esa persona la despidieron y no le dieron su sueldo. O su jefe explotador le explotó y le dio una miseria, ¿no? Puede ser también que esa persona haya sido estafada, también que esa persona le haya robado, ¿verdad? Eso es por una injusticia. ¿Por qué también padecen las personas por una desgracia? Hubo un incendio, se quemó su casa, se quedó sin nada. Hubo un terremoto, se cayó su casa, porque su casa no estaba bien construida. Hubo un accidente, se le murió alguien que le sustente la casa. O tiene una enfermedad, porque nadie programa las enfermedades, o alguien programa las enfermedades, ¿no? Y todo lo que tal vez tenía sus ahorritos, sus últimos ahorritos, lo gastó para sanar a esa persona. Y está endeudado hasta acá, porque tuvo que vender hasta su casa para poder sanar a su pariente. Eso es una desgracia. Y la otra es por su pecado. Esa persona es ociosa, no le gusta trabajar, tal vez compra cosas innecesarias, lujosas, pero no tiene dinero para vivir, ¿no? Gasta de más, no sabe ahorrar. Eso sería por su, o tiene algún vicio. ¿En qué casos ayudamos?
Una injusticia. En el primero. ¿En el segundo no? Desgracia también. ¿Y en el otro? También. En los tres. En los tres ayudan. No, pero hermana, que es por su pecado. En los tres se tiene que ayudar. Pero vamos a ver cómo ayudar. Porque una cosa es ayudar y otra cosa es hacer daño. Y eso es una delgada línea. ¿Lo estoy ayudando o lo estoy dañando y alejando de Dios? Por eso es que es tan importante que los cristianos, ¿no?, estudiemos la palabra. Sepamos por qué hay advertencias en la palabra de Dios de ciertas cosas, ¿no? No es porque yo me voy a poner como juez y voy a, no, como tú sufres por tu pecado, aquí no te voy a ayudar porque tú sufres por tu pecado. Bien merecido lo tienes. Porque tú no eres Dios. Tú no estás para juzgarlo. Pero por amor a Él, tienes que ayudarlo sin dañarlo. Un ejemplo, lo leí ahí de un pastor que hablaba que él, cuando estaba dirigiendo su iglesia, se acercó a él una persona que estaba oliendo alcohol y le pidió dinero. Entonces le invitó a pasar a la casa pastoral y le dice, ¿y para qué quieres el dinero? Tengo mucha hambre, dice. Entonces el pastor le dice, muy bien, te vamos a comprar comida. Entonces le compró comida, almorzaron con él, ¿no?, lo limpiaron, todo, ¿no? Y se fue esa persona. Y luego de un tiempo volvió otra vez a pedir dinero. Entonces le dijo, bueno, te vamos a comprar comida. ¿Por qué le compraba comida y no le daba dinero? Porque con Sabía el que dinero iban a ir a gastar en iba a bebida. tomar. Exacto. ¿Te das cuenta? No es que yo ayude, ya no me da dinero, ya toma todo el dinero. Porque ¿qué estás haciendo? ¿Un bien o un mal? Un mal. Porque sabes que esa persona no se lo va a ir a tomárselo. Pero puedes ayudarlo, que dándole de comer. Pero luego en esa segunda entrevista dice que le dice, mire, nosotros te queremos seguir ayudando, pero vas a tener que dejar que entremos a tu vida. Porque lo que tú tienes no es simplemente una necesidad física. Tú estás en una condición que necesitas una ayuda espiritual. Permítenos ayudarte a ti, a instruirte para que tú puedas salir de eso donde estás, ¿no? Déjanos entrar a tu vida. Y él dijo, ustedes no son nadie para meterse a mi vida. Se fue y no volvió. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces vemos que este pastor lo que quería ya en la segunda ocasión que era predicarle la palabra de Dios, porque en realidad el problema que él tenía era un problema que todo el mundo tiene, que es simplemente la falta de Dios. Entonces, una vez lo había saciado de alimento, la segunda vez le decía, mira, no es solamente saciar de alimento, es que tú tienes una necesidad espiritual que tú no entiendes, déjanos ayudar. Pero ¿qué hace la persona cuando ve que no es lo que ella quiere? Se aleja, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendamos algo, hermanos, el límite de la misericordia, ¿cuál será? ¿Tiene límite? ¿No quiere aceptar la predicación? No. El límite de la misericordia es la misericordia. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que yo ayudo a una persona siempre y cuando lo que yo le ayude no lo aleje de Dios. Si yo voy a ayudarle y le voy a alejar de Dios, entonces no le estoy ayudando. Lo estoy más bien condenando. Por eso es que ser muy inteligente, no inteligente de mucho, que tengo mucho de visita intelectual, sino muy conocedor de la palabra de Dios para saber qué cosa, que no estamos dañando en vez de ayudar. ¿Por qué Pablo pone estas condiciones? ¿Por qué dice no el ocioso? Ay, sí, porque es ocioso, pues no trabaja. Por eso, que no coma, porque es un ocioso. Porque si tú le das a una persona de comer todo el tiempo,
¿Ya? ¿Qué le estás haciendo? ¿Le estás haciendo un bien? No. Esa persona no se sabe valer por sí misma. Se está acostumbrando a comer simplemente de los demás. Cuando algún día, porque tú no eres invencible, no le puedo dar más, ¿qué va a hacer de su vida? Exacto. ¿Por qué primero tiene que ayudarlo de su familia? Está hablando de personas cristianas. Entonces Pablo decía, ¿cómo es posible que estas personas traigan a las viudas y ellos son cristianos y no le ayudan a su propia familia? Si yo le ayudo a esa viuda, ¿estará bien? No. ¿Por qué? Porque este siendo cristiano debería ayudarlo, si es realmente cristiano, a su familia. ¿Yo qué tengo que hablar? Tendría que hablar con el hermanito que tiene a su mamá que es viuda y decir, hermano, tú como cristiano debes dar el ejemplo y debes sustentar a tu madre. ¿Cómo es posible que vergüenza que de crédito cae la palabra de que los hermanos estén sustentando a tu madre cuando tú, siendo cristiano, no le estás dando nada? Porque si ella le ayuda, ¿qué pasa? Ah, ya, bueno, pues bien, yo sigo con mi vida y sigue pecando. Porque honrar a tu padre y a tu madre es también apoyar. Ayudar a los que realmente cumplen con condiciones. ¿Por qué habla de las viudas? Que no hay que ayudarlas a todas. ¿O qué malo, Pablo? ¿Acaso no necesitaban? Porque en ese tiempo las mujeres no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque dice que algunas se entregaban a los placeres, ¿verdad? Y el ayudarlos, ¿qué hacía? Ayudarlos de esa manera, ¿qué hacía? A que sigan con su vida, así perdiéndose, que sigan perdiéndose. Si tu ayuda va a hacer que una persona se pierda, no está bien. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo, y ahí quiero que tengan mucho cuidado, porque yo sé que la primera me van a entender otra cosa. Deuteronomio 23:20. Quiero que por favor alguien lo lea. Deuteronomio 23:20. ¿Qué dice en Deuteronomio 23:20? Del extraño podrá exigir intereses, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Acá habla de los préstamos. Ahora que están de moda los extorsionadores, ¿no? Que vienen y lamentablemente extorsionan, prestan y luego te cobran los intereses altísimos, ¿verdad? Y la gente no se puede salir de esos préstamos nunca. Y acá hay un detalle. Está hablando al pueblo de Israel y le dice, del extraño, o sea, del que no es de Israel, tú puedes exigir intereses, pero de tu hermano no le exigirás. Es el mandamiento que da Dios a los israelitas. ¿Cómo intereses? Porque ustedes saben que el préstamo también es una forma de tener ingresos, ¿verdad? Los intereses son ingresos, es como un trabajo. Entonces, Dios les da el permiso y le dice, sí, tú puedes hacer préstamos a todos los extranjeros y cobrarles los intereses, ¿no? Como es. Pero de tu hermano no exigirás interés. Eso es lo que le dice. Ahora yo sé que su cerebro se está imaginando, muy bien, ahora me voy a pensar y no me voy a tener que cobrar ningún interés. Hay que entender algo y si volvemos a esto, el límite de la misericordia es la misericordia. Porque si nosotros somos tramposos, vamos a utilizar la palabra de Dios para nuestras trampas. Supongamos que un hermano tiene un hijo y ese se enferma. Se enferma gravemente. Su sueldo no le alcanza para pagar el hospital, no, la operación de su hijo y pide préstamo a un hermano. ¿Le va a cobrar intereses por eso? No, porque su hermano ha pasado una desgracia. Le presto, porque también la otra persona puede ser lo único que tenía. No, si tiene la buena voluntad que tiene le quiere dar algo, yo le doy como ofrenda, perfecto. Pero si le presta y luego se lo tiene que devolver, el hermano incluso no le va a pedir intereses porque era una desgracia, ¿verdad? Pero si mi hermano me acerca y me dice, préstame porque quiero comprar un televisor 20 pulgadas, quiero comprar un celular, pero no quiero un celular baratito, no quiero un celular que solamente tiene WhatsApp, quiero celulares que tienen una resolución increíble. ¿Exigir intereses? Claro.
Así. Claro que sí. Porque por mala, no. Porque ese hermano tiene que saber que eso cuesta. Y tiene que aprender, ¿qué cosa? Que las cosas al costar necesitan esfuerzo, necesitan de ahorro. ¿Se dan cuenta cómo diferenciamos ahí? Entonces, no es que cojamos la palabra simplemente y digamos, ay, sí, ahora ya con eso ya tengo, le voy a decir a tal hermanito, a tal hermanito, que me tiene que prestar y no me tiene que cobrar intereses. No, mal. Como misericordia, hermanos, obviamente si vamos a agradecer a nuestro hermano que ha pasado una desgracia, tenemos que prestar. Y si es posible, si podemos también dar. Es más, eso debería ser también una costumbre entre nosotros, ¿no? Si alguien pasa una necesidad, supongamos que le han robado, que qué sé yo, tiene una enfermedad, un accidente, todos debemos procurar ayudar de alguna manera, ¿verdad? Pero no podemos también hacer lo otro. ¿Qué cosa? Hacer que por nuestra supuesta misericordia la persona se aleje de Dios. Entonces yo le doy algo que al final lo va a alejar, lo va a desviar del camino. Por eso es que decíamos que el límite de la misericordia es la misericordia. ¿Y a qué nos referimos con el límite de la misericordia? Es la misericordia que tú no le puedes dar a tu hermano nada que lo pueda alejar de Dios. Ay, a mí me han dicho que hay un trabajito en tal lugar. Ay, si le voy a decir a mi hermano, pero sabes que ese trabajito es hasta los domingos. No estás ayudando. Porque ese hermanito, quién sabe, por necesidad va a aceptar el trabajito, pero ese trabajito lo va a alejar de Dios. ¿Verdad? Ya no va a venir ni los domingos al culto. Tú querías ayudarlo, pero has terminado haciéndole daño. ¿Verdad? Entonces, a veces entendemos mal el amor. Que la misericordia, como vimos la semana pasada, no es tener lástima. Porque yo por lástima puedo dar algo que dañe a la persona. Por ejemplo, a tu hijito que está llorando, ay, llora y llora y sufre porque quiere helado. Y le das su heladito. Pero más tarde quiere otra vez helado. Y en el día siguiente, como está muy por el helado, sigue, quiere más helado. Y llora, que no esto, ay, cuando tienes un hijo, hermano, te conmueve cuando llora. Yo no conocí a un padre que vea a su hijo llorar y diga, ay, ¿qué me importa que llore nomás? No sé, yo soy madre y mis hijos siempre me dan pena cuando lloran, ¿ya? Entonces me sigue pidiendo helado, yo le doy más helado, yo le doy más helado. ¿Estará bien? No. No, porque ¿qué va a pasar conmigo? Se va a enfermar. Mi pena, mi lástima que he sentido no es misericordia, es simplemente que yo le he dado para sentirme bien. Para que yo no quiero verlo llorar, pero le estoy haciendo daño. De la misma manera, yo tengo que ayudar de tal manera que yo no le haga daño a esa persona. Y como vimos el ejemplo del pastor, ¿no? Ayudo, pero no se debe quedar esa ayuda simplemente en lo material, ¿no? Sino también tiene que conllevar una ayuda mayor, porque es cierto, saciar la necesidad física es importante. Pero la más importante es la necesidad espiritual. Miren cómo Jesús daba de comer a 3,000, a 5,000. Pero yo en un momento volteé y les dice, ustedes me siguen simplemente porque comen. Así que voltea y les da el pan espiritual, ¿verdad? ¿Y qué hicieron con ese pan espiritual que les da? ¡Ay, tu cochinada de Dios! Y se fueron. Porque así va a ser, hermano. La Biblia nos manda a ayudar a todos. Pero muchos de ellos, cuando tú les quieras dar el pan espiritual, te van a hacer lo mismo que a Jesús. Ya no van a querer. Van a decir como este borrachito, no te metas. Mira, ¿saben qué? Ustedes no son nadie para meterse en mi vida. ¿Eso te debe cortar el ayudar? No. Se ayuda. Se sigue ayudando. Un pan no se le niega a nadie, ¿verdad? La comida no se le niega a nadie, agua no se le, al vestido no se le niega, vestimenta no se le niega a nadie, porque hay gente que necesita abrigo, no está desnudo en la calle, no se le niega, pero tiene que ir acompañada de qué cosa? De la misericordia. Y la mayor misericordia es hablarle de Dios, sin dejar de hacer lo otro, como dice Santiago.
Te digo, si tú dices a tu hermano, sí, ve bien. ¿Qué bien haces, pues? Ves, haces todo, tú te vas normal, voy a orar por ti, y el pobre hermano no tiene ni dónde comer ni dónde dormir. Las dos cosas tienen que ir juntas, pero nunca te tienes que olvidar de ninguna de las dos. No es que yo solamente sacie lo físico y que bacán. Ni solamente sacie lo espiritual y lo deja muerto de hambre. Las dos cosas van juntas. Tú no puedes querer solamente ayudarlo físicamente. ¿Ya? Nunca ayudar de tal manera que esa persona termine, por tu ayuda, entre comillas, alejándose de Dios. Ahora, cuando Pablo dice esto, por ejemplo, no al ocioso, no el que no trabaja. ¿Por qué? ¿Porque quería que ese hombre se muera de hambre? No, quería lograr un cambio en él. O sea, tú si tenías, por ejemplo, en algún momento, cuando se veía esta persona solamente pide para, como el pastor, el ejemplo del pastor, viene solamente a pedir plata para sus vicios, ¿no? No es que simplemente yo lo voy a negar, le voy a decir no, porque eso también es maldad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Hablarle, explicarle, como intentó ser ese pastor, decirle, ¿sabes qué, hijo? Yo no te puedo seguir dando, porque nosotros primero queremos ayudarte en lo que está originando ese problema que tú tienes. Te tienes que hablar, no es negar simplemente, es hablar a la persona y explicarle de qué manera, tal vez la ayuda que él necesita tanto, si yo se la doy, le voy a terminar dañando. ¿Ya? Entonces, la misericordia, el límite de la misericordia es la misericordia. Todavía faltaba algo más, pero ya no me alcanza el tiempo. Solamente saber algo, hermanos, que vamos a seguir viendo todavía ese tema. Ya, vamos a ver, todavía nos falta la segunda, además del límite de la misericordia, hay algo más que tiene que producir la misericordia. Lo vamos a ver la próxima vez, ¿no? Sino tener en claro algo, hermanos, que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiere que hagamos misericordia. ¿Por qué? Como habíamos leído hace un momento, ¿por qué Él quiere que hagamos misericordia? Porque si somos sus hijos, como leímos en Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque si tú muestras misericordia así como Él es misericordioso, entonces demuestra que realmente eres su hijo. Demuestra que realmente eres su hijo. Pero cuando no tenemos ninguna piedad por nadie, demostramos que todavía no somos sus hijos. Y todavía nuestro corazón es duro, como muchos de nosotros es aún, ¿no? Yo a veces me pongo a hablar y digo, Dios mío, hazme más sensible, ¿no? Lo que antes yo decía con orgullo sobre mi insensibilidad, ahora me da mucha vergüenza. Trato de ser sensible a veces humanamente, pero eso está mal. Tengo que ir a Dios y pedirle que sensibilice mi corazón, que me haga ver más allá de mi familia, que me haga ver más allá de mis propias necesidades y mis propios problemas, ¿verdad? Que comience a pensar en los demás, porque si no hago eso, no soy hija de Dios. Tenemos que ir entonces a Cristo, hermanos, y pedir que siga trabajando con nosotros, que nos tenga paciencia, que nos siga trabajando en nuestro corazón y que podamos ser realmente sensibles, como dice, nuestro corazón sea movido a misericordia, porque a veces está bien duro nuestro corazón. ¿No? Vamos a pedirles a Dios, que es el único que puede obrar ese cambio. Ponemos de pie, ¿no? Vamos de pie, perdón. Vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu amor, Señor, porque tienes tanta paciencia con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, pues, a mostrar, Señor, esa misma misericordia con nuestros hermanos, Señor, con las personas que te necesitan, Señor. Tu palabra dice que aún siendo tus enemigos, tú los amaste, Señor. Tú te dices, Dios mío, la paciencia, nos acogiste, Dios mío. Ayúdanos, pues, nosotros también, Dios mío, no estar viendo si podemos o no queremos llegar, si alguien se lo merece o no, sino ayudarlo realmente, Señor. Tanto de la manera física, Señor, como también de la manera espiritual, Señor, para que sus almas no se condenen, Padre Santo.
Ten misericordia de nosotros, Padre Santo, porque muchas veces hemos fallado, porque somos insensibles, porque somos egoístas, Señor, porque estamos preocupados en muchas cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestras propias necesidades, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor, para que tengamos un corazón noble, Señor, un corazón blando, Señor, que pueda compadecerse del prójimo, Padre Santo. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador.